Muy buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia El Remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra, una iglesia en la cual el Señor nos viene formando y transformando a través de la palabra, el conocimiento, el entendimiento de las Escrituras con la dirección del Espíritu Santo. Hoy le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Toma tu lugar dentro de la iglesia. Guíanos y llévanos, amado Espíritu Santo, en tu sabiduría, en tu inteligencia, tu conocimiento, tu palabra y tu verdad. Oramos, amado Espíritu Santo, guíanos y llévanos en tu verdad. Que no sea nuestra verdad, que sea tu verdad reflejada y obrando a través de cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Hoy le damos la bienvenida a cada una de las personas que nos ven a través de las redes sociales. Le damos las gracias a Dios por su vida, su casa, su familia, su matrimonio, sus hijos, su unión familiar. Pero también le pedimos al Señor que los lleve a un nuevo tiempo de gracia, un tiempo de gloria, un tiempo donde el Espíritu Santo venga en su mover, en la plenitud suya, en su paz, en su amor, en su gozo, en su sanidad, en su santidad, en su firmeza, en su convicción, en su determinación. Amado Espíritu Santo, entra a cada hogar, entra a cada casa, entra a cada familia, entra a cada corazón. Toma tú el control, amado Espíritu Santo, que seas tú guiándonos y llevándonos en tu verdad. Amado Espíritu Santo, te entregamos nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras necesidades. Guíanos y llévanos, amado Espíritu Santo, que se cumplan conforme a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, llénanos de tu paz, llénanos de tu amor, llénanos de tu gozo, amado Espíritu Santo. Hoy oramos, Padre amado, por cada una de las personas que están pasando necesidad. De pronto que estén pasando alguna necesidad en cuanto a la salud, de pronto se encuentren en aflicción, en dolor. Hoy oramos, Señor, que tú vengas con un bálsamo de restauración, ya que la palabra en la Biblia dice que por las llagas de Cristo hemos sido curados. Declaramos y gritamos que por las llagas de Cristo ellos son curados, que toda bacteria, toda infección, toda enfermedad, todo dolor se muere de raíz a partir de ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Desatamos vida y vida en abundancia, desatamos salud y salud en abundancia. Hoy oramos, Padre amado, por los salmistas, oramos por sus vidas, oramos por su salud, oramos por sus instrumentos, oramos, Señor, háblales al corazón, dales claridad y entendimiento acorde a la palabra, acorde al propósito, acorde al llamado que tú tienes para con cada uno de ellos. Te pido, Señor, levántalos en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en palabra, en verdad y en revelación. Dales entendimiento y conocimiento, la alabanza, la adoración, Señor, en las letras, en lo que deben escribir, lo que debes llevarlo, Señor, lo que tú les quieres llevar a ese nuevo nivel en conocimiento y entendimiento para la alabanza y la adoración. Palabras que tú les darás a través del Espíritu de Dios para que ellos entiendan y comprendan y puedan obrar acorde a tu voluntad en el nombre de Jesús. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza y adoración y ya continuamos con la palabra que el Señor tiene para el día de hoy. Los tres tiempos. Vamos a mirar a la luz de la palabra que nos habla el Señor sobre los tres tiempos. Hay tres tiempos, pero los tiempos en los cuales algunos se quedaron en algunos tiempos. Unos el Señor los adelantó en los tiempos, pero otros se quedaron en los tiempos. Se quedaron en el tiempo del pasado y vuelven al presente. Pero andan en esta dualidad. Van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven. Pero hoy queremos que a la luz de la palabra miremos qué nos habla el Señor sobre estos tres tiempos. Quiero que miremos el primer tiempo. El primer tiempo habla sobre el pecado, cómo el pecado vino al mundo, cómo el pecado vino a la tierra, pero cómo el pecado se enseñoreó del hombre. Quiero que usted me acompañe al libro de Génesis capítulo 3 versos 1 al 19. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tremendo cómo entró el pecado en el hombre, cómo la serpiente fue tan astuta que logró doblegar la voluntad de la mujer. Y la doblegó, y ella misma dio también al hombre. De ahí nació el pecado. Estos son los tiempos que estamos hablando, el tiempo del pecado, ese tiempo en el cual vino el enemigo y se enseñoreó del hombre. Y cómo pudo haberlos sacado del huerto del Edén, por haber desobedecido la voz de Jehová Dios. Pero obedecieron más la voz del enemigo, y a raíz de que obedecieron la voz del enemigo fueron expulsados del huerto. Pero también vinieron consecuencias. Hay veces en los cuales hay personas que dicen: pero yo no le veo nada de malo con pecar, yo no le veo malo con fornicar, yo no le veo malo con ser infiel, con tener, como dicen algunas personas, un arrocito en bajo, como tener otra persona por ahí escondida y nadie se dará de cuenta. Tengo mi esposa en la casa y tengo una compañera, una amiga en el trabajo o en la universidad, tengo esa persona y yo sé que no se van a dar de cuenta. Pero ¿a quién pretendemos engañar? ¿A quién pretendemos engañar si la palabra de Dios nos enseña que el pecado se enseñorea del hombre cuando el hombre acepta las consecuencias? Así como Adán aceptó las consecuencias por haber obedecido a su mujer, por todo lo que le dijo a ella, pero él no consultó con el Señor, sino aceptó lo que la mujer le dijo y cometió pecado. Por eso ambos fueron expulsados del reino. ¿Y cómo vino una maldición sobre ellos? Una maldición sobre la mujer, que a través de sus partos, cuando ella tendría dolor. Dice que se enseñoreó el dolor sobre ella, pero también el hombre lo mandó a trabajar sobre la tierra, a poder, con el sudor de su frente, poder sostener su vida, su esposa y su familia. ¿De dónde viene el pecado? Mire de dónde viene: desde la serpiente, del diablo, porque fue el que se disfrazó a través de la serpiente y logró doblegar la voluntad de esta mujer, y le habló al oído y lo escuchó. No consultó primero con su marido, no consultó con el Señor, pero prefirió escuchar su voz y aún así dejarse guiar por lo que le decía. A veces el hombre se presta en cosas, en situaciones que lo invitan a burdeles, a sitios de perdición, al trago, al vicio, y pueden terminar en el pecado. ¿Y por qué resulté yo ahí? ¿Por qué resulté metido ahí? Porque escuchamos la voz del enemigo y no escuchamos la voz del Señor. No lo metemos a la oración y no le pedimos dirección al Señor, que es lo que Él quiere. El hombre desde el comienzo entró en pecado y creado sin ley. Y sin ley es que se involucró el pecado junto con su mujer. En ese tiempo no existía la ley, no había ley, pero el Señor sí le había dado una orden a Adán y Eva, y ellos desobedecieron esa orden y prefirieron aceptar lo que el enemigo les ofrecía. Quiero que me acompañe el libro de Génesis 4, 1 al 16. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió: no sé.
¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para soportarlo. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de la presencia de Jehová y habitó en tierra Nenot, al oriente de Edén. Tremendo cómo continuó el pecado y pasó a los hijos de Adán y a Eva, a Caín y Abel. Pero cómo se ensañó este hombre contra su hermano, cómo se ensañó para acabarlo y matarlo. Y hoy vemos inclusive celos, contiendas y envidias entre hermanos. Hemos escuchado testimonios, noticias de personas que se ensañó contra el otro hermano y lo mató por una herencia, de pronto por cosas que tenía. Aquí este hombre se ensañó tanto contra su hermano porque él presentó lo mejor delante del Señor y a él no le agradó. Y con él creía que solucionaba el problema matándolo. Pero cómo es de tremendo que habla la palabra que la sangre de Caín clamaba para que el Señor hiciera justicia sobre él. Aún así vemos muertes hoy en día, pero también esa sangre clama delante del Señor por justicia. Ya que en el verso 10 encontramos, dice, y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aún la sangre clama justicia delante de Dios. Ellos venían de una generación desobediente, una generación de pecado. Por eso las consecuencias de andar sin ley en la cual andaban ellos, la ley la tomaban por sus manos y hacían lo que creían que estaban bien y sin parecer, a su parecer lo hacían ellos. Por eso encontramos personas que andan, como dicen muchos, sin Dios ni ley, hacen lo que ellos quieren. Por eso esas pandillas, esas bandas que a veces como que tienen un líder y que ese líder los lleva a hacer fechorías, a matar a otras personas inocentes por conseguir y lucrarse de los demás, de lo que ellos guardan o atesoran. Ya vemos esas consecuencias porque andan sin Dios ni ley. Pero hay una ley en la cual el Señor nos va a hablar más adelante. Quiero que me acompañe ahí mismo en el libro de Génesis capítulo 6 del 1 al 7. Dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya que en ese tiempo habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y lo dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mire cómo sobreabundó el pecado en ese tiempo, que fue cuando Dios usó a Noé. Halló gracia Noé en los ojos del Señor, porque mire que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre, porque dice ahí la palabra que de continuo era solamente el mal. Hoy lo vemos inclusive en la humanidad, es de continuo solamente el mal. Hombres que solamente buscan hacerle daño al otro ser semejante a él, pero solamente buscan en su propio beneficio y sin importar las consecuencias, buscan cómo hacerle el mal a la otra persona. En esta época sobreabunda el pecado de los hombres y fue donde Dios se arrepintió de haber creado al hombre, ya que vio que el corazón del hombre era de continuo el mal. Como el hombre se había ensañado en su odio hacia los demás, pero como también se había ensañado el pecado, porque en este tiempo nada diferente a lo que estamos viendo hoy en día, porque cuando Dios creó a Noé precisamente, ¿para qué? Para salvar esa generación, ninguno le creyó. Pero mire que miramos ahí la luz de la palabra, que a un Señor quería desarraigar el hombre de la tierra, pero también los animales. O sea que a raíz de las consecuencias del hombre, también
pagarían los animales, que no tendrían nada que ver ahí. Pero ¿por qué el Señor se ensañó tanto hacia el hombre? Ahí en el verso 8 podemos encontrar y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hoy el Señor ha hallado gracia en usted y en mí, en nuestras familias, porque aún así no nos ha desarraigado. Puede que anden en pecado algunos de nuestros familiares, puede que aún anden en la vida mundana, pero en usted y en mí está en clamar y pedirle al Señor que tenga misericordia de ellos y que los traiga a sus caminos para que no permita que ellos se pierdan. Pero Noé halló gracia delante de los ojos del Señor y por eso Él no destruyó a la humanidad, pero en el pecado que se vivía en ese tiempo, Él envió el diluvio, ya que en el Antiguo Testamento encontramos diferentes situaciones en los tiempos donde el hombre predominó el pecado. Por eso también lo encontramos cuando existió Abraham y Lot. Cuando Lot cogió para su camino y se fue para Sodoma y Gomorra, que muchos conocemos la historia de qué pasó con Sodoma y Gomorra, desde que sobreabundaba el pecado. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, ancianos con niños, era un bacanal prácticamente lo que se vivía en ese tiempo. Nada diferente lo que se vive en algunos países. Es lo que usted y yo nos damos de cuenta, que sobreabunda el pecado. Pero como el Señor tuvo misericordia y salvó a Lot y a su familia, pero no tuvo misericordia con ese pueblo, lo destruyó. Dice que vino fuego del cielo y destruyó a Sodoma y Gomorra, porque sobreabundaba el pecado. ¿Pero por qué? Porque andaban sin Dios ni ley y hacían lo que ellos quisieran, como ellos quisieran y con quien quisieran. Entonces el Señor nos habla del Antiguo Testamento, cómo sobreabundó el pecado. Pero vino la ley. Cuando vino la ley, automáticamente el pueblo tenía que empezar a obedecer la ley del Señor. Por eso el Señor usó a Moisés. Cuando el Señor le habló de los mandamientos a Moisés, que fue cuando él subió al monte, dice que duró 40 días en el monte con el Señor y que el Señor le dio las tablas de la ley. Pero mire que encontramos en la palabra que cuando Moisés bajó del monte, todo el pueblo andaba en su idolatría. Todo el pueblo había creado un becerro de oro con el oro que habían sacado de Egipto, y crearon un becerro de oro y adorando esa imagen. Aún así el Señor quería que ese pueblo se salvara, que ese pueblo fuera restaurado. Pero por eso Moisés llegó y botó las tablas de la ley, porque él se llenó de furor y de ira de solo ver cómo el pueblo se desmandaba hacia el pecado, hacia la idolatría. Pero hoy el Señor nos habla sobre esa ley. Cuando en la antigüedad era ojo por ojo, diente por diente, y prácticamente era una ley que era muy estricta, pero cuando vemos la nueva ley que viene a través del Señor, porque como hablamos de los tres tiempos, el tiempo del pecado, el tiempo en el cual estaba Sodoma y Gomorra, en el tiempo de Noé no había ley, por eso todos se desmandaban y hacían lo que ellos querían. El tiempo de la ley en Moisés, cuando Moisés Dios lo manda a que trajera la ley al pueblo y que el pueblo tenía que regirse por la ley, y eso lo encontramos en Deuteronomio. En Deuteronomio nos habla sobre la ley que el Señor mandó a través de Moisés, que son los mandamientos que el Señor nos mandó a hacer. Pero cómo viene el Señor y viene y nos dice que esos mandamientos que se cumplan en amor, en gracia, en nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que miremos en Romanos capítulo 2, quiero que usted me acompañe a Romanos capítulo 2, del 1 al 16. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusando
confrontándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Démonos de cuenta que aquí nos habla la palabra de Dios sobre la ley, cómo algunos seremos juzgados por la ley. Porque cuando conocemos la ley, seremos juzgados por la ley. Pero algunos me decían, yo he escuchado personas que dicen, no, pero yo no conozco de Jesucristo, no. Pero dice que aún serán juzgados aún por la ley que los rige a ellos en ese momento. Aquí el Señor nos habla de la palabra, los que están bajo la ley serán juzgados por la misma ley. Y los de igual manera quienes están sin ley, por su pecado serán juzgados. ¿Por qué? Porque a muchas personas se les ha hablado de Jesucristo. Algunos se hacen de oídos sordos, algunos han conocido y algunos se han apartado. Algunos han seguido el camino del pecado, pero otros se han arrepentido y están en los caminos del Señor. Como lo dice en Romanos capítulo 2, verso 12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, usted y yo, que ya conocemos la ley, que la ley es la que vino, que el Señor Jesucristo se hiciera en amor. O sea, estamos en un tiempo de gracia, la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando les hablaba en un comienzo los tres tiempos, el tiempo del pecado, el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Una persona me decía a mí, pero si estamos en tiempo de gracia, ¿podemos vivir más cómodamente? No, al contrario. Al contrario, debemos santificarnos más. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios antes una persona dice que podían mirar a otra persona sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Pero hoy el Señor Jesús nos dice que si nosotros miramos a una persona y la deseamos, dice que es como si ya hubiéramos estado con esa persona. O sea, ya hemos pecado. Porque ¿qué es lo que miramos? Cuando muchos hombres volteamos a mirar, cuando pasa una mujer como que nos agrada, ¿qué miramos? Ahí ya estamos pecando porque el Señor mismo lo dijo en la palabra. Aquí nosotros encontramos que el Señor juzgará, pero será en el tiempo que el Señor tiene predestinado, preparado para este tiempo. Ya que los que pecaron sin ley serán juzgados. Los que pecaron en tiempo de la ley, por la ley serán juzgados. Dentro de la palabra encontramos que hay muchos ejemplos de pecado en tiempos de la ley. En Primera y Segunda Reyes encontramos el pecado en Israel. Y fueron a través de los reyes, encontramos historias de los que cometieron pecado y grandes abominaciones. Esos reyes del Antiguo Testamento que cometieron grandes abominaciones, ellos serán juzgados por la ley de ese tiempo. Miremos lo que nos habla la palabra en Romanos capítulo 5, verso 20. Y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahí fue cuando vino nuestro Señor Jesucristo a que usted y yo viniéramos a Él. Nos llamó con lazos de amor, nos trajo por su misericordia, nos trajo por su amor, nos trajo a que usted y yo fuéramos redimidos a través del poder de la sangre del Cordero de Dios. La ley está puesta por causa del pecado, para señalar los actos que son considerados por Dios como pecado. El mismo apóstol Pablo nos lo habla en Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3 del 19 al 29. Gálatas 3, 19 al 29. Dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, pues si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser reservada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Démonos de cuenta que aquí nos habla
de los que están sin ley, bajo la ley, pero los que estamos bajo la gracia. Que ya en Cristo Jesús nuestros pecados fueron redimidos, que ya el Señor va a juzgar es en Cristo Jesús, va a juzgar en la gracia, en lo que usted y yo hemos venido cambiando nuestra vida, nuestra manera de obrar, hablar y actuar acorde a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Ya entramos a formar parte de la familia de Dios a través de Jesucristo y somos herederos según la promesa, herederos según la promesa que Dios nos ha venido dando a usted y a mí. En este contexto de la palabra encontramos cómo Pablo nos enseña que estos tiempos de la palabra de Dios debemos usted y yo estar en esos tiempos. Los tres tiempos: el tiempo en que se vivieron sin ley, tiempos en que se vivieron bajo la ley de Moisés y los tiempos que vivimos los cristianos bajo la gracia de Jesús. Pero yo quiero hacer una pregunta: ¿bajo cuál tiempo estamos? ¿Qué tiempo es el que estamos viviendo como familia, como matrimonio, como hijos? ¿Será que ya somos hijos de Dios o será que todavía estamos en el pecado? ¿O será que conocimos de Jesús y volvimos nuevamente al pecado y volvimos a andar bajo los rudimentos del mundo, bajo la ley del enemigo, bajo la ley de la inmoralidad, de la avaricia, del engaño, de la traición? ¿Bajo cuál ley estamos andando? ¿Será que estamos andando bajo la ley de la gracia? Porque si andamos bajo la ley de la gracia debemos andar conforme a nos manda la palabra, conforme nos lo dice el Señor. Andar totalmente transformados en el poder y la dirección del Espíritu Santo. Miremos lo que nos dice en el mismo libro Gálatas 4:14 del 1 al 7. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibimos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Mire que ya no debemos ser esclavos. Si somos esclavos es porque andamos en el pecado, pero si somos hijos, somos herederos juntamente con Cristo, porque la palabra de Dios dice que somos coherederos con Jesucristo. Pero si ya no andamos en pecado, si andamos conforme a lo que nos enseña la palabra en Cristo Jesús, dejando los viejos rudimentos, dejando el pecado, la inmoralidad, la mentira, la falsedad, la hipocresía, la doblez, palabras de doble sentido, todo eso que ya lo hayamos dejado, que andamos firmes, direccionados en la palabra y la orientación del Espíritu de Dios. El pecado fue la causa de todo lo anterior. El pecado abunda por medio de la ley. ¿Qué marcan los tres tiempos? Primeramente, que todo no había pecado, ya que sin ley no se inculpa de pecado, como era en los tiempos de Adán y Eva y en los tiempos de Noé. Mas el pecado existía y la muerte entró al mundo por un solo pecado, por un solo hombre, por Adán. Por Adán y Eva, porque entró la muerte al mundo. La ley vino para señalar el pecado, para decir que era pecado y que no era pecado. Pero ya instituida la ley, sobreabundó el pecado. Cumplido el tiempo de la ley, vino nuestro Señor Jesucristo y terminó con la ley del pecado, para que asimismo entráramos usted y yo en la gracia por amor a cada uno de nosotros. Él lo hizo por amor a usted y a mí. Esa obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Al haber muerto de la manera más cruel y despiadada en la cruz del Calvario, ningún ser humano sobre la tierra podría hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Como él dice la palabra, dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz fue donde el Señor se llevó nuestras anarquías, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestras concupiscencias, nuestros pecados, nuestras palabras, nuestra voluntad, nuestra desobediencia. Todo se lo llevó a través de la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para llevarse la ley del pecado, para que entráramos en la ley de la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya que usted y yo, a través de nuestro Señor Jesucristo, somos justificados al momento del cumplimiento de la ley con el pecado. ¿Cuáles son los tiempos bajo la gracia? Quiero que se me acompañe al capítulo de Juan 3:3. Esos tiempos de la gracia todos los debemos vivir, como le dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3:3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí encontramos en esta palabra que el Señor le hablaba a Nicodemo, un doctor de la ley, un hombre de la ley.
y no sabía qué era. Por eso el Señor le decía, tú siendo un hombre de la ley no sabes que tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es lo que nos toca cuando nosotros andábamos en el pecado, la inmoralidad, morir al pecado. Cuando usted nace de nuevo es como tener ese bautizo. ¿Qué es el bautizo? Que usted se sumerge en agua. Cuando usted sumerge en agua, sumerge los pecados, pero usted nace al Espíritu. Eso era lo que le quería dar a entender el Señor a Nicodemo, que tenía que morir. Por eso aquí encontramos en este capítulo 3 una explicación de cómo él le pregunta al Señor, o sea que tengo que volver al vientre de mi madre para volver a nacer. El Señor le dice, no, tienes que morir a ti. Y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros, morir a nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra altivez, nuestra vanagloria, a nuestra voluntad. Porque hay muchas personas que dicen, yo soy así, yo moriré así, yo nací así. Nunca. La palabra de Dios dice que debemos morir, pero es morir a ese viejo hombre, que ese viejo hombre queda clavado y crucificado en la cruz del Calvario, para que la gracia de Dios sobreabunde en nosotros y sea el amor, la bondad, la transparencia, la fidelidad, la sujeción, la palabra de Dios obrando a través de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Ya que una decisión personal al nacer de nuevo es en el poder del Espíritu Santo. Inicialmente, en el momento de la regeneración, nuestros pecados son todos, escúchame bien, todos son perdonados cuando usted y yo venimos a nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos transgredir la ley, no podemos volver nuevamente al pecado, porque hay personas que han conocido a Jesús, el Señor los ha lavado en la sangre del Cordero de Dios, han sido bautizados, han sepultado esa vieja naturaleza y han nacido en el Espíritu, pero han vuelto al mundo. No se desarraigaron de pecados escondidos, no se desarraigaron de cosas escondidas que ven en el corazón, no confesaron totalmente sus pecados y volvieron nuevamente al mundo, y el enemigo los capturó y los tiene bajo el yugo opresor. Pero ¿qué nos dice el Señor en el libro de Tito? Quiero que me acompañe al libro de Tito, capítulo 3, 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo nos salvó no es porque haya visto que usted y yo somos buenos, no porque es que tenemos más presencia, no porque somos más elegantes, no porque es que yo soy buena persona. No, dice la palabra, aquí nos dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Gracias al Señor que por su misericordia Él nos salvó, nos regeneró, nos sacó de ese lugar de perdición donde usted y yo estábamos, por haber sido lavados por medio de la sangre del Cordero inmolado de Dios y nacer de nuevo. Hemos sido liberados de la pena del pecado mediante la fe. Somos contados como justos por medio de aquel que Él mismo sufrió en la cruz, Jesucristo. La santificación es un proceso en el cual estamos siendo liberados de la presencia del pecado en nuestras vidas. Hoy oro y le pido al Señor que si de pronto usted todavía está bajo la ley del pecado, que usted se vuelva al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ya que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de gracia, es un tiempo en el cual el Señor está esperando que volvamos a Él, que vayamos y nos postremos delante de Él y visualicemos la cruz y dejemos toda nuestra vieja naturaleza, ese viejo hombre crucificado y cancelado en la cruz del Calvario, y vivamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo que el Señor Jesucristo tiene preparado para usted y para mí. Quiero que me acompañe al libro de Filipenses capítulo 2, 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Mire que el Señor nos dice a usted y a mí que porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Debemos volvernos al Señor, pero hacerlo de todo corazón. Querer realmente morir a ese viejo hombre, querer morir realmente al pecado, a la inmoralidad, a toda atadura del pasado, pero después volver a nacer nuevamente, como Dios le hablaba el Señor Jesús a Nicodemo, es morir a ese viejo hombre, pero nacer en el Espíritu. Si usted de pronto se volvió al mundo, si usted de pronto volvió al pecado, ese es el tiempo de la gracia, es el tiempo de que usted vuelva al Señor y usted le pida perdón por sus errores, porque el Señor está dispuesto a perdonarnos, el Señor está dispuesto a que usted y yo volvamos a Él, el Señor está dispuesto a que volvamos y nos arrepintamos de todo corazón, pero nunca que volvamos atrás. Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Lo hacemos solo porque Dios obra en cada uno de nosotros, tanto en el querer como en el hacer, a trabajar
trabajar por su buena voluntad. Debemos estar firmes en Cristo Jesús para nuestra salvación. Pero hoy me gustaría orar por esas personas que de pronto en el tiempo se estancaron. ¿Cuál tiempo se quedó? ¿Se volvió al tiempo del pecado? ¿Se volvió al tiempo de la ley del pecado? ¿O será que anda en el tiempo de la ley del pecado y en el tiempo la ley de la gracia? ¿En cuál tiempo anda? El Señor quiere darle una nueva oportunidad. El Señor quiere que usted vuelva a sus brazos, pero que usted dependa de Él en todo momento, en todo lugar. Yo quiero orar por esas personas que no saben si se quieren quedar en la ley del pecado, porque como que hay veces les gana, como que hay veces los esfuerza, como que hay veces los doblega, y como que sí quieren volver a la ley de la gracia. Pero también por esas personas como que dudan. Hay veces como que el enemigo los tambalea y como que se los quiere devolver. No. Por eso la palabra de Dios dice que debemos estar firmes, pero en Él. Por eso usted y yo, como dice la palabra, que el que se crea firme, cuide que no caiga. Debemos cuidar a diario. Pero para poder cuidar a diario debemos entrar en tiempos de clamor, oración, intercesión, ayuno y meditación de la palabra. Debemos estar ayunando mínimo 2 veces por semana. Debemos doblegar esta carne para que el Espíritu se vivifique a través de nuestras vidas. Debemos también renovar nuestra mente a través de la palabra. Si nuestra mente no es renovada a diario a través de la palabra, viene el enemigo y se filtra los pensamientos y doblega a la persona y la lleva a la ley del pecado. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que la ley del pecado sea desarraigada de nuestras vidas, nuestros corazones y aún de nuestros familiares. Padre, hoy oramos si hay alguno de nuestros familiares, Señor, en la ley del pecado. Oramos, Señor, desarráigalos de esa ley. Oramos, Señor, que tu misericordia los alcance. Oramos que la plenitud del poder de la sangre del Cordero de Dios entre a sus vidas, entre y rompa toda estructura que el enemigo haya levantado en sus pensamientos, en su carácter, en su ADN, en sus palabras, en su corazón, en su voluntad. Que la sangre del Cordero de Dios entre y rompa toda estructura del enemigo y que sea la ley de la gracia puesta sobre ellos. Oramos, clamamos, pedimos, Padre, colócales el querer como el hacer para que ellos te busquen a ti en espíritu y en verdad. Tráelos con un corazón contrito y humillado, Padre, que nunca, nunca, nunca vuelvan ni volvamos atrás, Padre, que andemos en el tiempo la gracia hasta el encuentro con nuestro Señor Jesucristo en la eternidad, que nuestra salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo por la obra redentora que Él hizo a través de la cruz del Calvario. Oramos, Señor, por esas personas que están como que sí, como que no, Señor, dales firmeza, dales convicción, dales determinación en Cristo Jesús. Háblales, Señor, al corazón, dales ese entendimiento, ábreles el entendimiento en sus ojos, abre el entendimiento en sus oídos, abre el entendimiento en su mente, Señor, para que ellos vengan y te busquen a ti en espíritu y en verdad. Revélateles, Señor, en sueños, revélateles en visiones, revélateles, Señor, al corazón, pero también, Señor, dales esa firmeza, esa determinación, que vuelvan a ti, Señor, y que estén en el tiempo, la gracia, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo o hasta que partamos con nuestro Señor Jesucristo de esta tierra. Padre, te damos las gracias por esta palabra. Te damos las gracias por los tiempos, Señor, por los tiempos que estamos viviendo. Tiempo de gracia. Llévanos, Señor, a entender, a comprender, a discernir, a interpretar estos tiempos en tu presencia, estos tiempos en tu palabra, estos tiempos en tu revelación, estos tiempos en tu convicción, estos tiempos en tu firmeza. Oramos, clamamos, lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración. Ahora viene un excelente hombre con la palabra de Dios. Es un excelente hombre de la palabra, un maestro de la palabra. Un hombre que el Señor lo está llevando a un nuevo nivel de revelación, un nuevo nivel de conocimiento en la palabra. Pero también le pido al Señor que le muestre, le revele sobre un hombre que está esperando una respuesta sobre un viaje, sobre un proyecto que tiene fuera del país, que el Señor le dé claridad, porque Dios le va a dar la palabra a través de este siervo y le va a decir cuál es el propósito para ir, pero también le va a decir qué debe de hacer en ese lugar donde va a viajar. Padre, te damos gracias por este maravilloso tiempo. Quiero que usted invite a otras personas, les invite que se conecten con nosotros a las reuniones. Esas reuniones las tenemos todos los sábados a las 6:30 de la tarde. Invítelos, compártales el link, que se inscriban al canal para que puedan recibir el mensaje del Señor de la palabra. Y también para que nos escriban qué le habló el Señor, qué palabra le dio el Señor respecto al tema. Yo los bendigo, bendigo sus vidas, bendigo su entrar, bendigo su salir, bendigo su propósito, bendigo su llamado. Y le oro al Señor que los levante en sabiduría, que los levante en conocimiento, que los levante en revelación, que los levante en palabra y que los levante en verdad a partir de ahora. Oramos, Dios, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Continuemos con un tiempo más de alabanza, oración, y ya viene la palabra de la ofrenda.